¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que queremos la gloria y queremos la unción en medio nuestro, pero a veces no queremos al que da la gloria y al que da la unción. Tenemos que empezar a honrarlo. Yo le decía a mi esposa que esta mañana me acordaba de las pasadas generaciones. Y es que esas pasadas generaciones, como lo fue la generación de mis abuelos, quizás de los padres de muchos de ustedes, era una generación que vivían, y yo sé que hay gente de esa generación que vivían para honrar al Señor. Mire, cuando yo me criaba en casa de mis abuelos, Ismael Reyes Lozada, Ismael Reyes Correa y Paquita Lozada Montijo, en la barriada Polvorín en Manatí, ellos eran dos personas que honraban al Señor en todo. Y yo recuerdo que cuando ellos me iban a acostar, yo viví con ellos los primeros 5 años de mi vida. Cuando ellos me iban a acostar, yo me acuerdo que mi abuela siempre me leía una historia de la Biblia, de alguno de los héroes bíblicos. Otro día me enseñaba un salmo o un proverbio. Otro día me enseñaba un corito. Y cuando terminaba y me acostaba y me echaba la bendición y siempre me daba algo de comer, pues yo tenía que comer algo antes de dormir. Ese era el truco. Yo recuerdo que ella no se iba a dormir. Ella se iba a la sala donde estaba mi abuelo leyendo la Biblia. Ellos leían la Biblia juntos, oraban antes de dormir y entonces se acostaban. Y a veces bien temprano en la mañana, porque mis abuelos siempre ya a las 6:30 de la mañana estaban despiertos, lo primero que hacían, y lo que yo veía muchas veces en la imagen iniciando el día, era verlos a ellos en el mismo lugar donde los vi la noche anterior, empezando el día leyendo la Biblia y orando. Tenemos que volver a buscar a Dios. Tenemos que volver al tiempo donde buscar su presencia era tan importante como comer. Donde buscar su presencia era tan importante como cobrar el cheque de la jornada laboral. Tenemos que regresar al tiempo donde era más importante vivir para Cristo que hacer otras cosas. Mire, en la iglesia que se congregaban mis abuelos, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera del barrio Pueblito, que ya no se encuentra en el barrio Pueblito, ahora esa iglesia la mudaron a otro lugar. Yo recuerdo, yo me río porque es que me siento en la posición de tener que honrar a esa generación. ¿Saben por qué? Porque por mucho tiempo criticamos a esa generación. Y quiero hacer un paréntesis, esto no estaba en mis notas, pero por mucho tiempo criticamos a esa generación. Esa generación, mira, tanto culto en la semana, tienen culto, 2 cultos el domingo, se reúnen lunes, martes, los jueves, los viernes. Pero tú sabes qué pasaba en esas reuniones. El cojo llegaba y salía sano. El paralítico llegaba y salía caminando. El endemoniado llegaba y salía libre. Yo era un niño, y créanme, yo era un niño que representaba cierto grado de dificultad con la disciplina, porque yo era el típico niño que corría alrededor de los bancos, rodaba por debajo de los asientos. Yo era otra cosa. Pero a pesar de todo eso y de los dolores de cabeza que le daba a mami y a mis abuelos, yo fui testigo de niño de ver personas que llegaban enfermas y salían sanas. Ver personas que habían manifestaciones donde los demonios no querían y yo veía al pastor cuando oraba y eran libres. Tú le cuentas eso a esta generación de ahora y se creen que tú le estás hablando de una película de los Avengers. Y con frecuencia estoy escuchando muchas personas que se preguntan: ¿y por qué esas cosas no suceden? Miren, tenemos una generación ahora mismo que a veces viene a la iglesia, entra, sale y está ambivalente. Que la única pregunta que hacen: pero si
Pero si eso, ustedes eso que hablan de que Dios hace, que sana, que liberta, que esto, que lo otro, si Dios hace todas esas cosas y que hacía esas cosas, ¿por qué no las hace en estos tiempos? Hay una generación, a veces nos preguntamos, pero ¿qué está pasando con esta generación? Porque le estamos hablando de unas historias que nos pasaron a nosotros, que las vivimos nosotros. Pero la generación de este tiempo no está viendo esas historias suceder hoy. Y no es que no están sucediendo, porque hay lugares donde sí está sucediendo. Hace unas semanas atrás yo estuve en una iglesia del pastor Héctor Eliezer en Guayama. Ellos tenían una campaña de aniversario y tuve el privilegio de poder estarlos acompañando un día. Y yo fui testigo, porque yo estaba en primera fila. Una señora que llegó con un bastón, tuvieron que cargarla al frente. Pero ¿saben qué? Oraron por la señora y el bastón se quedó en el altar mientras la señora seguía caminando hacia su silla. Dios está haciendo algo. El Espíritu Santo siempre está haciendo algo. Lo que tenemos que preguntarnos es qué está pasando, que quizás no lo estoy viendo aquí ahora. Yo te traje la respuesta. Tenemos que empezar a honrar a Dios como se lo merece. Y no es que usted no esté honrando a Dios. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que poner un poquito más a little more effort doing it. We need to seek more. Look for Him more. If you are standing, you need to start walking. Si usted está de pie, comience a caminar. If you are walking, start running. Pero tiene que esforzarse más. Si usted va al gimnasio y empieza con pesas de 5 libras, no se puede quedar con 5 libras. Llega un momento en que usted tiene que empezar a subir un poquito de peso. Eso quiere decir que su músculo pues ahora resiste más. Pues tenemos que meterle un poquito más de esfuerzo a lo que estamos haciendo. Porque el Espíritu Santo no se ha detenido. El Espíritu Santo sigue haciendo algo. Sigue sanando, sigue salvando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios. Pero yo quiero ver eso aquí. Yo quiero que los jóvenes de la casa vean cuando vengan la gente aquí, los paralíticos, y se sanen, cuando venga el endemoniado y sea libre. Yo quiero que ellos vean las historias que yo vi cuando yo crecía, que en aquella iglesia pequeña, en aquel barrio, en el sector pueblito, tenían un cuartito, que cuando tú abrías el cuartito estaba lleno de muletas, de sillas de ruedas, porque todos los que iban, las muletas y los bastones se quedaban. Pues ¿qué hacía el pastor? Los acomodaba. Tenía un almacén lleno de muletas y de... Qué bueno sería tener un cuarto lleno de cosas médicas. Pero ¿y ustedes qué? Eso es de la gente que viene, pues, como salen sanos. Mire, en ese tiempo, mi gente, cuando tú te sentías mal, tú ibas al médico. Claro, íbamos al médico porque era responsable. Pero íbamos al médico y nuestra mente no estaba en lo que iba a decir el médico. La mente de nosotros estaba en llevar, después de aquí me vas a llevar a casa de abuelo para que abuelo ore por mí. Porque esa generación, cuando tú te enfermabas, lo primero que hacía era buscarme el pote de aceite y vamos a ungirlo, vamos a orar. ¿Por qué? ¿Por capricho? ¿Por religión? No, porque esa gente creía lo que dice la palabra. Que al enfermo hay que ungirlo, hay que ponerle las manos y va a ser sano. Lo dice la palabra, porque yo tengo que dudar. Y ellos honraban a Dios. Yo me acuerdo que cuando lo que fuera, dolor de garganta, y mami me podía llevar al médico, pero yo no estaba tranquilo hasta que me llevaban a casa de abuelo. Porque abuelo me decía que cuando él oraba y como a mí no me gustaban las inyecciones, yo decía, llévame mejor a casa de abuelo, que abuelo ore por mí antes de que me lleves al médico para que me puye. Y gente, no es broma, abuelo me ungía, abuelo oraba y la fiebre se iba. No es cuento, es la realidad. ¿Qué desata eso? La honra. Tenemos que retomar su búsqueda. Tenemos que buscar su presencia. ¿Qué significa esto? Tenemos que ayunar más. Tenemos que volver a las vigilias. Los retiros. ¿Dónde quedó eso? Vivimos una vida tan ajetreada. Tenemos un schedule tan ajetreado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde quedó la generación que decía, ok, puede haber lo que sea, pero Dios es primero? Dios es primero. Hay un festival de tal, ese día hay culto familiar en la iglesia. Y eso está chévere y todo, y no es que sea pecado, no es que sea, pero es que
yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para mí primero es honrar a Dios. Después que yo honre al Señor, pues ok, vamos y disfrutamos esto. Pero si ocupa el tiempo de honrar a Dios, no cuenten conmigo. No podemos dejar la oración solamente para cuando venimos al templo los domingos. El problema es que estamos toda la semana y llegamos el domingo y nos ponemos el disfraz de cristiano y aquí oramos y aquí, pero entonces cuando salimos dejamos el disfraz de cristiano allí. No queremos, de hoy en adelante no queremos disfraz de cristiano ahí en el lobby. La oración tiene que ser de continuo, todos los días. Tenemos que volver. Miren, esa generación de la que yo le estoy hablando de mis abuelos, el culto de oración, que era uno de tantos que se hacían en la semana, era el más concurrido. Y dicho sea de paso, muchos de los milagros que yo vi, de las señales, se dieron en los cultos de oración. Tenemos que retomar la oración. Tenemos que leer la Biblia. ¿Qué pasa si usted no come? Se desnutre, le da dolor, se enferma. Lo mismo pasa con nuestro espíritu cuando no leemos la Biblia. Y tenemos que influenciar las próximas generaciones. Así como esa generación nos influyó a la gente de mi generación. Porque yo puedo decir, y se lo decía a mi esposa cuando veníamos de camino, yo tengo que agradecer a todos esos maestros de escuela bíblica. Y yo sé que Cambo está allá atrás, no sé si está escuchando o después ve el mensaje. Pero esos maestros de escuela bíblica no saben la bendición y la semilla que están sembrando en los corazones de los niños. Porque si yo estoy aquí hoy es porque hubo una maestra que se llamaba Moncha, Mana Moncha, en la iglesia de Alianza de Pueblito, que tuvo la paciencia de bregar con este niño que era incordio, imperactivo y no se callaba. Y descontrolaba todo el grupo y ella tenía que coger al pequeño Wario y llevárselo a otro salón, ella conmigo. Porque si me ponía con el otro grupo, le revolcaba a todo el grupo y perdía el control. Pero ella sacaba la paciencia para irse conmigo a otro cuartito para darme la clase a mí solito. Y a esa hermana Moncha, que en paz descanse porque partió hace 2 años con el Señor, y a otros maestros que después le siguieron, que sembraron la semilla, yo puedo decir, estoy aquí. Y ahora tengo el doctor Hernán Cardona. ¡Aleluya! Estamos de doctorado. Si le preguntan a Yari, va a decir, todavía sigue incordio, imperactivo, pero ella está trabajando con eso. Me tienes que honrar, mi amor, tranquila.